Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy tenemos a un invitado más en nuestro podcast que ya vamos avanzando con varias personas invitadas. Y la persona que tenemos el día de hoy es alguien que literalmente necesita ser conocido más de lo que lo conocemos hasta ahora. Yo soy una persona que, pues como pastor, me nutro, ¿verdad?, de diferentes personas. Y la persona que les voy a presentar el día de hoy, pues yo me nutro de su contenido. Hoy vamos a poner en perspectiva quién él en realidad es, porque la verdad es que quizá ni él cree que es lo que yo creo que él es, ¿verdad? Es una persona que tiene su ministerio en Los Ángeles, según mi criterio y después de haber andado predicando en la mayoría de iglesias hispanas de los Estados Unidos, es uno de los ministerios más relevantes en todos los Estados Unidos. Tiene una iglesia en la ciudad de Reseda, California, o Reseda, y la iglesia pues se llama Restauración, y su nombre es Jorge Peña. Y hoy quisiera invitarlo a este podcast, que literalmente estamos en sus instalaciones, pero es un honor invitar al pastor Jorge Peña a que nos conteste unas cuantas preguntas, inquietudes que tenemos sobre cómo ha logrado lo que ha logrado. Pastor Jorge, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a toda la audiencia, a todos los que siguen este podcast por conectarse a este contenido tan relevante también como lo es el trabajo que hace Luis Morales Ministries. Me siento honrado también de participar en este podcast, que la pregunta es cómo llegamos aquí, qué es lo que hemos logrado realmente o cómo lo hemos hecho. Bueno, llegamos aquí, pastor, con sueños, pero no ministeriales. Uh-huh. Llegamos como inmigrantes, todo, como todos. Soy alcanzado en 1993 en una predicación. El Señor me alcanza y ese mismo año, por primera vez, tengo un contacto con un predicador que me inspiró al ministerio. De ahí no se me fue la idea de ser un pastor. Sería hasta el año 2000 cuando se me envía a esta ciudad, una ciudad pequeña en el Valle de San Fernando, y ahí se comienza a trabajar con un sueño, sin tener nada, pero con muchos sueños. Y hasta este día puedo decir que los sueños se cumplen cuando se hacen en Dios. Todo el que tiene un sueño y lo encomienda a Dios tiene alta probabilidad de cumplirlos. La iglesia Restauración Reseda es una de las iglesias más grandes, no solo de Los Ángeles, latina, sino es una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. ¿Por dónde anda ya la iglesia en cuanto a membresía y años de haberse fundado? Si empezamos en el 2000, estamos recientemente cumpliendo 26 años de ministerio. Ahora atendemos entre adultos y niños arriba de 6,000 personas, esperando este año llegar a las 8,000. Seguimos trabajando. Nunca, pastor, nos medimos por números realmente. Sin embargo, la pasión de alcanzar. Hay que hacerlo. Lo que no se cuenta no se puede medir. Exacto. Y si no lo medimos, no lo mejoramos. Y si no trabajamos en pro de metas, nos ponemos mohosos, ¿verdad? Perdemos el filo, perdemos este anhelo de manifestar la gloria de Dios, de manifestar la razón por la que Dios nos llamó a hacer esta tarea. Y no es fácil, pastor Jorge, porque usted, igual que todos los demás que llegamos a este país, en primer lugar no venimos con una meta ministerial. Dios quizá es la última ficha en nuestro rompecabezas cuando llegamos acá, pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Usted, igual que todos los demás, me imagino, vino con una mano adelante y una atrás. Efectivamente. Y qué misericordioso ha sido Dios, a dónde lo ha llevado. ¿Cómo podría usted decirnos qué se siente
después de ni tan siquiera haber soñado con esto, tener lo que Dios le ha entregado en sus manos? Usted dijo al principio que a veces uno no se da cuenta y ese ha sido mi caso. Siempre que surge esta pregunta, yo llego a la misma conclusión. Aún en este momento yo no me doy por enterado porque veo la necesidad y veo lo que hay que hacer y siempre estoy pensando en lo que viene, en lo que hay que hacer más adelante. No que no mida lo que se ha logrado, porque hemos logrado un poco ya, hemos alcanzado miles de familias. En cuestión de infraestructura se ha logrado bastante también. Un equipo fenomenal que trabaja a mi lado, más de 30 personas que ya están a tiempo completo trabajando conmigo, y luego todo el liderazgo de la iglesia. Entonces, a veces uno no se da cuenta porque siempre está soñando por cosas mayores. Pero cuando veo hacia atrás, es algo que me abruma pensar que Dios hace cosas tan grandes con personas que ni nosotros nos tomábamos muy en serio. Yo no me tomaba muy en serio, pero Dios me tomó en serio. Y veo hacia atrás y es así, me conmuevo. Es un agradecimiento que no sé expresar muchas veces. Me emociona saber de que Dios es así. Y es que vemos a Dios usar a un tartamudo como Moisés, ¿verdad? Y usar a un muchacho ganadero como David, a una huérfana como Esther, y sentir usted de que, bueno, usted viene a hacer literalmente algo que lo leyó en la Biblia, cómo Dios usó a personas insignificantes, y ahora Dios lo está usando a usted, pero no solo a usted, porque el éxito suyo, como lo acaba de decir, es porque tiene grandes hombres y grandes mujeres a sus espaldas que le levantan las manos cuando ya está. Definitivamente, yo creo que es mucha arrogancia pensar que uno se hace solo. Aún como se llaman los self-made millionaires, es una forma de decir que no heredaron la riqueza. Es una manera de decirlo, pero no hay tal cosa como self-made. Realmente somos el resultado del trabajo de mucha gente en nosotros, nuestros pastores, los que creyeron en nosotros. Y luego continúa el equipo que también va creyendo la visión, esta convicción que nos quema. Es ese grupo, mi esposa, quiero honrarla porque ella es la que empezó a creer estas locuras cuando no había nada. Y yo no sé con qué ojos me miraba, pero ella quizás en algún momento de pensar o pensó que yo estaba loco porque arriesgué todo. Dejé sueños personales. Sí, sueños personales para lograr manifestar la gloria de Dios en la medida que Dios me permite. Entonces, ella me aguantó mis primeras predicaciones. Ella ha caminado conmigo, ya tenemos 31 años de casados. Entonces, y luego se une un equipo de hermanos que, bueno, el primero que se unió tenía una empresa, Wilmer, tenía una empresa de su propio negocio, su propia empresa de towing trucks. Y por venirse a trabajar... Vehículos de remolque. Sí, para venir a trabajar en ese tiempo por el mínimo, porque creía las locuras que yo le decía y lo que yo le decía a la iglesia. Entonces, hay un grupo de personas que Dios manda y que Dios une al ministerio. Hasta hoy en día, él sigue. Que fueron fundadores. Son fundadores que están ahí hombro a hombro. Entonces, no hay tal cosa como self-made, como que out, como que me hice a mí mismo. Es un grupo de gente valiosa que no puedo decir que se cuentan con los dedos de las manos porque son muchos. No los pudiera ni siquiera mencionar a todos. Pero es así. A todos los que Dios llama, yo estoy convencido que Dios ya tiene a las personas con las que se va a cumplir ese ministerio. Allá adelante, ya Dios había puesto corazones, personas, hombres, mujeres, que han sido un apoyo sin cuestionamiento a la visión que Dios puso en esta ciudad. Me imagino que hubieron bastantes personas que se rieron de usted al principio. Se siguen riendo, pero ya más por envidia. No quiero ser así, pero sin embargo sucede que aún
los conglomerados cristianos seguimos siendo tan humanos. Sentimos a veces envidia, a veces pudiéramos llenarnos de sentimientos que no honran a Dios. Y claro, eso lo vivimos parte de la formación que Dios le va dando a uno. Creo que no hubiera un David sin un Saúl realmente. Es imposible pensar que existiera un David sin un Goliat. Y que hubiera un Moisés sin un faraón. Entonces, cuando alguien sueña con un ministerio, tiene que también darse cuenta que para llegar donde se quiere, se necesita un nivel de oposición fuerte. Para un avión levantar todo su peso necesita al viento, necesita esa fuerza. Lo mismo los grandes buques necesitan la resistencia del agua. Entonces, eso lo entendí, pero por intuición en algún momento. Después lo teologicé. Después lo entendí por la Biblia, pero de alguna manera el Señor, cada vez que hubo alguien que cuando compramos uno de los edificios, pasó que alguien decía que no lo íbamos a poder pagar ni 6 meses. Y yo recordé cuando se burlaron de Nehemías, que decían, si una zorra pasa por ahí, le va a tumbar ese muro. Muros. ¿Sí? Y cuando yo oí eso, hice lo que hizo Nehemías. Mira, Señor, mira sus burlas. Fueron experiencias muy, muy bonitas, pero yo le agradezco a Dios hasta por esos, por los que se rieron. Y oro para que Dios los bendiga, porque a veces cuando Dios no los bendice siguen molestando. Claro. Entonces, si Dios los bendice, ya van a estar ocupados con su bendición, ya no van a molestar. Y yo oro siempre para que Dios los prospere, los bendiga, que les dé algo también de su misericordia, que los visite también a ellos. He entrevistado pastores que tuvieron un pasado bastante complicado. Pues tengo amigos que son muy exitosos como pastores que salieron de las drogas, de los vicios. ¿Fue ese el caso suyo? Sí, por lo menos unos 4 años, fueron unos 4 o 5 años muy intensos. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres desde niño me llevaron a la iglesia. Tuve experiencias con Dios como a los 8 años. Pero a los 14 años yo me alejo de la iglesia. No me gustaron algunas cosas. Se me había despertado este sentimiento de justicia. Quería que todos fueran de verdad santos y vi cosas que no me cuadraban. Eso me hizo alejarme de la iglesia. Pero me alejé lo más lejos que pude. Yo realmente aborrecí el evangelio. Entonces, cuando el Señor me alcanza, curiosamente, todo lo que yo aborrecí fue a lo que al final Dios me llama para ser uno de sus heraldos. Alguien puede decir que irónico, pero también lo vemos en la Biblia. A un Saulo que perseguía a la iglesia termina fundando iglesias. Y son esas cosas, son hasta paradojas que aparecen en la Biblia que cuesta entender por qué es que Dios obra de esa manera. Pero sí, de hecho mi esposa me conoció, éramos compañeros de trabajo. Ella me conoció con un par de vicios muy marcados en mí antes que el Señor me alcanzara. Luego ella vio el cambio en mí también. Y yo creo que por ahí fue que le fui llamando la atención. Porque hoy me dice que desde que me vio, pues sí, yo le llamé la atención, pero como ella ya era creyente y yo andaba en la vanidad de mi vida, eso la frenó de darme oportunidad. ¿A qué edad fue eso? Estoy hablando a mis 22 años. A mis 22 años. A ella la conocí cuando, a mis 20 años la conocí a ella. Pero el Señor me alcanza a mí a mis 22. Iba a cumplir 23 cuando el Señor, 21. Iba a cumplir 22 cuando el Señor me alcanza. Casi todos los ministerios grandes tienen algo peculiar y que como que la mayoría de ellos coinciden en que alguien que se convierte en pastor y levanta un ministerio grande siempre tuvo una situación en su iglesia anterior que o lo votaron o lo rechazaron. ¿Cómo fue
su inicio en ese sentido? Bueno, realmente tuve una experiencia muy bonita en el ministerio anterior. Fue ahí donde el pastor creyó en mi ministerio, en lo que vio. No sé realmente qué vio. Y tuvo a bien enviarme a pastorear un grupo pequeño aquí en Resida. Un grupo que, bueno, me dio 11 células. Fue un buen comienzo realmente. Pero llegamos en 8 meses, teníamos 22 células. Abrimos otras 11 en 8 meses. Fue algo fenomenal, explosivo. Yo quizás me envanecí un poco. Tengo que admitir que me sentía invencible. El pastor empezó a tener, así lo interpreto yo, a estas alturas, empezó a sentir celos. No encuentro otra respuesta. Otra explicación. Sí, celos. Y empezó a hacerme, a bloquearme, a querer hacer cosas para que yo no continuara al frente de la iglesia. Persistió por 3 años hasta que el ministerio al que pertenezco lo frenaron. Ya le habían dado varios warnings, varias advertencias que los abusos que él hacía no los podía estar haciendo. Pero él continuó. Él se pensaba como dueño de la iglesia. Finalmente pasamos a trabajar con alguien más y allí paró el abuso directo. Luego se convirtió en el abuso indirecto, que era denigrar todo el tiempo. Lo sumo. Todo el tiempo. Yo no sé si hasta hoy lo hace. No creo. No lo creo porque ya Dios habló. Ya Dios dijo quién está donde está. Y bueno, si lo hace, no creo que alguien le escuche realmente. No dejó de ser relevante él. Yo siempre voy a honrar ese momento donde Dios lo inquietó a él. He orado por él, lo bendigo. Eso es lo que nos toca. Sí, lo bendigo. Yo creo que la recompensa Dios se la va a dar, sea de una manera o de otra. Y por eso que yo decía, cada siervo de Dios va a tener su Goliat, su faraón, pero el Señor siempre sacará adelante a los que envía. Así que así fueron los comienzos. Fue una lucha de ataques de toda índole, pero el Señor nos sacó adelante. Hay mucha gente que dice, es que ustedes los pastores solamente hablan de ganar almas y literalmente no le agregan absolutamente nada a la sociedad. Y ese no es el caso del Ministerio de Restauración, ¿no? Ustedes ayudan al necesitado, hacen jornadas. Sí, las personas cuando las personas tienen una mentalidad que es materialista, miden la vida desde el intercambio, miden la vida desde una transacción. Yo te doy, tú me das, es una compra-venta, y quieren o piensan de la tarea de un pastor como algo transaccional, pero eso no es así. El pastor hace una tarea, número uno, que es eterna. No se logra medir todo el impacto que un ministro hace en la vida de un joven, en la vida de las parejas, en la vida de los niños. Es bien difícil. Estos son intangibles que no es fácil medirlos como se mide cualquier otra cosa. Los que hacen campañas políticas, por ejemplo, ellos tienen sus formas de medir el impacto de un comercial, el impacto de una campaña. Tal cosa no pasa dentro de los ministerios. De hecho, los ministerios toman de 15 a 20 años para manifestar su impacto real. Los primeros años es de siembra. Ahora, con respecto a ministerios, en cuanto a lo que se hace, se ha ayudado por muchos años, desde tema de inmigración. Aquí se hacen taxis gratis todos los años para la comunidad, no es solamente para los miembros de la iglesia, y que son miembros de la iglesia que voluntariamente vienen y son contadores, hacen o preparadores de impuestos y donan su tiempo para venir y ayudarle. El año pasado más de 800 familias fueron
bendecidas con preparación gratis de impuestos. Y honro yo aquí a este equipo que lo hace. Luego, con el trabajo de los jóvenes, se ayuda a la comunidad, pero tremendamente a indigentes y a la misma comunidad de la iglesia. Es algo constante. Luego, el fruto de una juventud que nacieron aquí en la iglesia, han crecido, terminaron la universidad y ahora están invirtiéndose totalmente en el evangelio, causando un impacto en otros jóvenes. Hay un campamento que hacemos al año. El año pasado más de 1,000 jóvenes fueron a este campamento, donde se les enseñó apologética, se les enseñó a defender su fe, a tener pensamiento crítico, donde realmente entramos en el debate cultural del tiempo, de la época. Entonces, son contribuciones en el pensamiento que la iglesia va teniendo, que con el tiempo nada más vamos a poder ver el fruto. Entonces, medirlo como un intercambio sería un error. Un ministerio es eterno, no se puede medir a cabalidad. Por eso es que la gente dice, bueno, es que yo no sé qué es lo que ustedes hacen, porque lo ven como un intercambio nada más. Así que esto es mucho más profundo que un psicólogo. A veces no se puede medir el impacto de un psicólogo, por ejemplo, pero tienen su lugar en la sociedad, y más de algunos de los que nos están viendo han hecho uso de los servicios de un psicólogo y ya han podido por lo menos nombrar sus crisis, ponerle nombre a sus emociones, superar traumas, pero a veces no se logra en el momento que uno quiere. A veces un año, 2 años de terapia y salen adelante. Es como cuando uno se trajo a un cuñado o a un pariente. Ese pariente se trajo a la esposa, se trajo a los hijos, esa esposa se trajo a los hermanos, y cuando uno viene a hacer números, gracias a uno de nosotros, hay 1,000 personas aquí en los Estados Unidos. Eso pasa, eso es un impacto que a veces la gente no lo ve. Interesante analogía, qué tremendo. Y gente que ni la gracia nos dan, ¿verdad? Ni saben que gracias a uno, pues ellos están acá. Que hay un efecto dominó. Exacto. Así es. Imagínense cuántos jóvenes estuvieran en el mundo si no estuvieran en la iglesia aquí. ¿Qué tienen? ¿Unos 1,000 jóvenes? Son un poco más. Al campamento van como unos 1,000. Ah. Pero es así. De hecho, es una broma que yo hago cuando veo que alguien es muy competente. Les digo, imagínese si usted nos hubiera convertido un capo fuera. No sé en qué anduvieran metidos. Quizás estuvieran invirtiendo su vida en cosas que no necesariamente quizás malas, pero que no aportan a la eternidad, que no aportan a la sociedad positivamente. Quizás viviendo en su vanidad, perdiendo el tiempo, perdiendo la capacidad que Dios le dio, su potencial echándose a perder. Porque al final el diablo, si no puede destruir a alguien, por lo menos lo distrae para que su potencial no se manifieste en este mundo. Sí. Y entonces, encauzar a la juventud para que cumpla su propósito, eso a mí me apasiona. Y no solo eso, ¿cuántos jóvenes se han casado en Restauración Reseda? Que usted como pastor tal vez formó parte en esa toma de decisión, consejería, para que se casara el joven con la joven correcta. ¿Cuántos problemas no le ahorramos a la gente haciendo esa conexión? No, si esta es, aquí hay un candidato para ella o hay una candidata para él. Eso también me imagino que han... Esa es una de las cosas que como ministerio es como un sello que llevamos, porque aquí hay un proceso para los que se van a casar, donde se les dan herramientas para que no los asusten aquellas cosas que son propias del matrimonio. La mayoría pasa ese proceso de 1 año. Hay lecturas de libros que hay que hacer, que son no obligatorios, pero tienen que leer. Yo no los presento, sino los educo. Porque creo que la mayoría de las parejas que fracasan, no fracasan porque les faltó amor, sino porque ignoraban. Exacto. Y el que ignora, pues, fracasa. Cae en la trampa de la ignorancia. Sí, y el enemigo opera en la ignorancia. Por eso es que es de las tinieblas. Las tinieblas en la Biblia representan la ignorancia. La luz significa el conocimiento, representa el conocimiento.
Entonces hacemos eso con las parejas. Y el 95% de todas las de matrimonios que en 26 años yo he presentado y he llevado, me siento muy satisfecho de que han sido súper exitosos. Siempre hay un margen ahí Sí. que se escapa de las proyecciones que uno hace, pero bueno, son decisiones que cada uno va tomando, pero esa es una de las cosas, pastor, de las parejas, los matrimonios nuevos que van surgiendo, van muy saludables, Ujú. van muy bien, tienen una proyección en la vida, tienen orden, llegan al matrimonio con una perspectiva distinta. Sí. Y ya hubiera querido yo haber entrado de esa misma manera. Cuando hablo con los jóvenes, les estoy dando la consejería, les digo, mira, esto tu papá te lo debió haber dicho. Pero bueno, si no se pudo, pues aquí estamos los pastores. Hacemos esta tarea. Pero es un honor servirle a las parejas también. Otro tema que, de querer o no, los pastores nos vemos involucrados, y es cuando vienen elecciones. Bueno, los dos somos pastores de inmigrantes, pero entre todos esos inmigrantes hay muchos que son ciudadanos ya. ¿Qué opina el pastor Jorge del gobierno que tenemos ahora, del trabajo que está haciendo, de a veces uno decir, este hombre está haciendo un buen trabajo, pero de repente entra esa persecución por el inmigrante? ¿Cómo reconciliamos eso? Y también al momento de votar, ¿cómo el pastor Jorge orienta a la gente a que dé su voto? Bueno, aquí yo lo veo esto en dos líneas que son muy, muy importantes marcar. Por lo menos en mi caso, me gusta marcar lo que tiene que ver con la moralidad y lo que es la política. La política ya es una cuestión que es imposible unir estas dos grandes ideas que aquí en nuestro país enfrentamos, de demócratas, de republicanos. Pero hay algo que como iglesia sí entendemos, y es la moral. ¿Qué es lo que la Biblia espera de nuestros gobernantes? Cuando alguien conoce ya la ética cristiana, ya puede tener más claridad de saber quién se apega más a la verdad bíblica y quién se aleja. Entonces, ya no es una cuestión de política, es más una cuestión de ética cristiana. Estos son los criterios que Dios estableció. Cuando lo vemos así, entonces yo hago la separación, porque en la cuestión de la política, el partido que sale, entra una nueva administración, siempre va a haber un nivel de crítica a cómo el otro hace las tareas. Y cuando hay el cambio de administración, sigue, y ese es un juego que no termina, porque de ahí se sustenta. Es eso lo que les da una razón de ser a los políticos. En el caso de como pastor, cómo percibo lo que pasa hoy, creo que no podemos tenerlo todo. La iglesia por mucho tiempo oró por que no existieran estas injusticias de el aborto. La iglesia en su gran mayoría es pro vida. Dios es pro vida, Dios no es pro muerte. Él vino a dar vida. Exacto. Entonces, un creyente que no se alinee con Dios porque le domina más su postura política ya entra en una dificultad porque se pone en pleito con Dios. Pero entonces orábamos por eso, orábamos por este desborde que había de las ideologías de género y de tanta temática, metiéndole a los niños en las escuelas ideologías totalmente corrompidas. Esta era una oración que yo hacía, que muchos pastores hacíamos, que la iglesia hacía. Entonces de repente llega X, podía llegar cualquier presidente que dijera esto ya no va a seguir. Claro, eso es de alegría para cualquier creyente.
pero a veces no se puede tener todo. Entonces, para mí ha sido de mucha tristeza ver la aflicción que vive el inmigrante. Y no estoy hablando del inmigrante criminal. Ujú. Yo creo que no existe un solo pastor que esté en contra de pensar que el criminal aquí y en cualquier país debe ser puesto en el lugar donde le corresponde. Si es llevarlo a un juicio y que le sea probado culpable y que pueda ser puesto en el lugar, en una cárcel o en algún lugar, así debe de ser. Si alguien llega a un país y no respeta las leyes de ese país y viene a cometer crímenes, que lo saquen. Eso no creo que esté en discusión con ningún pastor. No. Creo que donde el corazón nuestro totalmente se enternece y oramos para que Dios cambie y pueda inclinar el corazón, como dice Proverbios, como los manantiales están, como van los manantiales, así el corazón de los reyes está en la mano de Jehová. Oramos para que también existan leyes justas a favor del inmigrante, que no vino a causar daño. Aquí hay inmigrantes que son dueños de casa, Están levantando esta que están, nación. exacto, y no estoy hablando solamente de aquellos que ofrecen servicios, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de gente, de académicos. Hay toda una generación de inmigrantes o hijos de inmigrantes ya académicos y muy serios que dan un aporte a esta nación cultural, un aporte en todo sentido. Entonces, que a esa gente se aflija. Allí tengo que irme por el lado de la Biblia. La Biblia dice, no afligirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en otra tierra. Entonces, el poder juntar estas dos cosas, viéndolo desde la política, podemos decir, ese es un juego que no ha parado. Todo el que tenga memoria histórica aquí en los Estados Unidos, el tema del inmigrante es tema de elección. Sí. La administración de Obama ofreció. Legalidad y nada. Nunca. Y así, el que va llegando hace sus Biden ofertas. igual. No. Un niño dicen que le preguntó a su papá, porque pues era muy pequeño para entender cuestiones muy abstractas. Le dice, papá, y cuéntame, ¿qué es demócrata, qué es republicano? No entiendo. Y el papá le dice, bueno, hijo, un demócrata, como te digo, es como un tío que te dice que te va a llevar a Disneyland, a Disney, pero nunca te lleva. Y así te tiene toda la vida. Y un republicano, él te dice que te va a llevar, pero después se va sin ti. Entonces, entender que es un tema de campaña es importante también. Sí. Porque si no, uno se ve enredado en algo que ya te arrastra una cuestión que no va. Pero la Biblia sí nos enseña a no afligir al inmigrante. Y aquí viene una cuestión moral. Ser activista sin realmente ayudar al inmigrante es un error. Sí. Hay muchos que parecen como que están en pro del inmigrante. Y es que hay una idea muy perversa. Y es que odiar a Trump, por ejemplo, que es el actual presidente, Yeah. no es amar al inmigrante. Ujú. Odiar la administración que esté no significa que... Esto es como el que odia al rico y el pobre piensa que porque este odia al rico quizás quiere al pobre. No necesariamente. La mayoría de los que tienen esta forma de presentarse, bueno, en el feminismo, muerte al macho. Pero muerte al macho no significa amor por la mujer. Sí. Entonces, hay estas cosas que a veces las personas confunden. Cuando alguien ve que se enojan contra ICE y contra todo lo que está pasando aquí, ellos dicen, estos nos aman. No, ellos nunca han movido un dedo para ayudarle a un inmigrante. Claro. Ellos nunca le han ayudado ni siquiera a llenar una forma a aquel que no entiende inglés. Ellos nunca han dado clases de ESL ni en sus iglesias ni en ninguna parte. Ellos jamás han
sponsor o han financiado a un joven para que vaya y termine la universidad. O sea, hacer activismo, yo creo que es inmoral. Aquí estoy hablando desde la moralidad. Es inmoral hacer activismo sin que realmente importe Sí. la vida del inmigrante. Yo tengo un amigo aquí en Los Ángeles que su ministerio se llama Wilderness Ministry, o sea, y él lo que hace es que ayuda a los más de 80,000 personas homeless que hay aquí o gente sin hogar, indigentes aquí en California. Y él me cuenta que hay billones de dólares para esa gente y nada de ese dinero llega a ellos, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tema de migración, ¿cuántas personas de Restauración Reseda han arrestado? Hasta donde el dato que yo tengo es un hermano. Imagínense. Un hermano empezaba a servir. Él creo que tenía una cita. Se presentó a la cita y ahí fue que lo detuvieron. Pero de ahí no hay ningún récord de alguien de la iglesia, claro, que es, si pudiéramos ponerlo en perspectiva, un 60% de la iglesia o quizás un 50% no tiene un estatus legal. Pero ya estamos hablando de varios miles, claro, que están trabajando, que andan por ahí, pero que, bueno, de primera mano sé un testimonio. Cuando llegaron el año pasado, por julio, aquí estaban las redadas, pero de una manera terrible. Y como social media, ¿verdad? Los mandos de izquierda. Las redes sociales magnificaban, claro, todas estas noticias. Eso le iba a decir, porque una persona en una iglesia, sí, no significa mucho, ¿verdad? Y pasa que llegan a buscar a alguien. Exacto. A un apartamento. Ahí habían más que no tenían papeles. ICE llega, tocan, preguntan por esta persona, entran, buscan y dicen, no está. Bueno, disculpen, y se fueron. No se llevaron ningún otro. Y aunque los demás no tenían papeles tampoco, entonces andaban buscando ya personas que tenían problemas, claro, legales. Y no solamente que no tenían papeles, pero que habían hecho algún crimen, ya los tenían fichados y los buscaban. Eso puede ser un caso, pero de repente que querían también sacar a los que ya tenían orden de deportación y no se presentaron. Claro. Y bueno, eso también da mucha aflicción. Hemos orado por esto, hemos ayudado en la medida que se puede con las personas que están pasando estas aflicciones. Pero hay esas dos líneas, me gusta siempre marcarlas porque por un lado está la política y por otro lado está la responsabilidad moral y espiritual que tiene la iglesia. Ahora, en todo esto, nosotros vemos de que los youtuberos, los tiktokeros literalmente sacan las cosas de proporción, ¿verdad? Y ahorita acaban de salir 26 páginas de la DEA que Maduro vendió 15,000 pasaportes venezolanos a Irán. ¿Y dónde están esos 15,000 iraníes? Literalmente están dentro de los Estados Unidos. Entonces, ya tener 15,000 células dentro de Estados Unidos y esperar que Trump se cruce los brazos, ¿verdad? No estaría bien. Y ahí es donde, como usted dice, pagan justos por pecadores. Andan buscando a este y caen dos más. Pero, ¿qué opina usted de estos tipos que tienen sus canales en social media y exageran? Sí, la experiencia o la observación empírica lo que demuestra es que empezaron quizás con la buena intención de dar la noticia y de ser fieles a la historia, pero luego descubren que monetiza más el que exagera. Clickbait le llaman a eso de poner esos títulos así en grande y que tienen mucho morbo, que la gente quiera ver sus videos. Eso es algo que es rentable. Es rentable y no se puede esperar que estas personas digan, bueno, yo voy a ser fiel a la verdad. No, porque si son fieles a la verdad, obviamente no van a recibir las mismas visitas. Y ahí entra
entra un conflicto de intereses terrible, que es muy similar a las personas de la página azul, ¿verdad? Que hacen dinero Sí, de una manera deshonrosa, pero no es diferente sí. el que hace dinero haciendo, exagerando Noticias negativas. noticias negativas, y pues eso es lo que vende. Y si van a monetizar por eso, ahora, yo no sé qué haría yo realmente. No me voy a poner aquí como el juez tampoco. Yo creo que si yo no tuviera una entrada para poder sustentar la familia, quizás me abriera mi canal y me pusiera a ver qué es lo que vende, a saber Mm, qué mentiras. eh, no sé, yo, si no fuera pastor, yo creo que me lanzaba a hacer alguna locura de esas porque paga. sí, Esa es la nueva cosa hoy, TikTok o lo que sea, paga. Entonces, claro. no me sorprende que exista esto. Esto es algo que se va a ir regulando con el tiempo. Una cosa sí, yo tengo que admitir que hoy hay más gente que conoce de política que hace 30 Sí. años. Y es que como las redes lo han cambiado todo, ¿no? Porque hay redes que son buenos canales, tienen Sí. buenos canales. Ahora, y no es que sepan de política, pero sí están más informados. Por Sí. lo menos oyen una que otra locura y empiezan a tener noción. Voy a cambiar, no saben de política, pero sí empiezan a tener Tienen mejor noción noción, sí. de qué es lo que está pasando en el mundo. Antes no era así. Antes los políticos hacían y deshacían. Ahora, si alguien miente, inmediatamente le caen como Sí. pirañas Sí, y le sacan los videos. Mira, no era así. Eso es algo positivo, pero al mismo tiempo yo creo que se va a ir regulando, eh, con los youtuberos y con todos los de las otras redes. Se va a ir regulando hasta que van a ir sobreviviendo los que hagan que hagan el un buen buen trabajo. contenido. Así es. El que haga buen contenido va a terminar sobreviviendo. Saliéndonos un poquito de la política y pues llegando al pastorado, porque literalmente las iglesias del calibre de la iglesia que usted pastorea son pocas en los Estados Unidos, hay miles y miles de iglesias. Estamos justo en un evento donde usted ha invitado a cientos de pastores y les está compartiendo la receta. ¿Qué nos podría decir al respecto? O sea, ¿qué hay en el pastor Jorge Peña que dice, lo que yo tengo, quiero que todos lo tengan? Bueno, en primer lugar, el predicar el evangelio es una misión de iglesia y nosotros no somos una secta, somos la iglesia del Señor. Compartimos lo que Dios nos ha dado. Yo me alegro cuando una iglesia, yo cada vez que voy a Boston, Dios me ministra. Me gusta el trabajo que hacen allá ustedes, la excelencia con lo que trabajan, el mensaje que Dios les ha dado. Son una autoridad, son en la alabanza, son una autoridad en la palabra. Su liderazgo es sólido. No estoy hablando solamente de su persona, sino estoy hablando de la gente que le rodea. Y siempre es refrescante ver a otros agarrarse serio en el Sí. ministerio. Es refrescante, es inspirador. Entonces, todos necesitamos un poco de ánimo. Todos necesitamos un poco de ánimo. Los pastores urgimos de compartir las experiencias porque no son experiencias distintas. Todas las experiencias que vivimos se van repitiendo, dice el apóstol, en cada uno de los hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Un día yo pensé, ¿por qué tenemos que competir con el entretenimiento? Y nosotros en Iglesia de Niños, por ejemplo, una clase la damos de una manera sosa, de una manera aburrida, y el niño está acostumbrado a estar a cada segundo viendo una cosa, viendo otra. Entonces empezamos a hacer cambios en Iglesia de Niños, por ejemplo. Ahora tenemos un proyecto muy, muy sólido. Entonces, cuando yo veo que una iglesia sufre por eso, yo quiero compartir lo que Dios nos ha dado, porque es el evangelio, Claro. es alcanzar a otros. Alguien me dijo, hermano, ¿y usted sí piensa que fulano puede alcanzar lo que usted dice que se puede alcanzar? Yo le digo, mira, mi tarea es inspirarle, mi tarea es animarle. En el camino se va a ir dando cuenta qué es lo que tiene que ajustar él.
Pero yo no me voy a poner a juzgar quién va a poder lograrlo y quién Sí. no. Mi misión es contarle a otros las bondades de Dios y cómo es posible hacer esto. Claro. Y al compartirlo crecen ellos. Realmente Multiply es una conferencia de líderes que aprenden de líderes. Traemos líderes que están haciendo. Usted es el que ha estado en todos los Multiply. Pero es porque hace. Yo a usted lo conocí haciendo. O sea, no solamente es un filósofo, no es alguien que razona, que piensa, que nosotros nos sentamos a platicar y esto se pone interesantísimo. Eso todo. Sí, nosotros vamos a pasar horas hablando del tema que sea y salen unas ideas fenomenal. Ahora, pero descubro que no es, porque yo conozco gente que son pensadores que da gusto ver sus perspectivas, pero a veces no son hacedores. Sí. Entonces, Multiply es gente que está haciendo. Entonces, ustedes son gente que son pensadores críticos, pero también hacen misiones. De hecho, las primeras interacciones que tuvimos fue haciendo misiones, llevando ¿Recuerda alimento. cuando llevamos sopas a Guatemala? Aquí usted... Como 280,000 porciones. No, era 1 millón de sopas. Sí, es una cosa tremenda. Y luego metimos unos contenedores ayudando a las personas. Entonces, hay gente que se dedica a hacer eso, gloria a Dios. Pero hay gente que piensa, tienen mensaje, tienen estructura, tienen visión, pero son hacedores. Entonces, eso es Multiply. Todo el que está haciendo algo, le está funcionando y puede inspirar a otros, aquí hay espacio para que venga y comparta. Exacto. No, y fíjese que el otro día apareció en Madrid un canal español mostrando una gran preocupación. Y la gran preocupación consistía en que las iglesias evangélicas se están multiplicando sorprendentemente. Y entonces resulta que este evento usted también lo ha hecho en España, costeándolo usted con los pastores de España. Así es. En Madrid hemos hecho varios años. Usted ha asistido, creo, 2, 3. Sí. Nos ha ayudado allá. Hemos tenido a exponentes sólidos, muy, muy inspiradores. Creo que la última vez estuvo usted y estuvo un pastor de Salvador, pastor Vladimir, que hizo un trabajo fenomenal. Y así. ¿Por qué hacemos esto? En la iglesia de Madrid hay visión. Cada iglesia tiene sus retos, pero descubrí esa pasión por querer hacer algo significativo. Y esos ventures, le llaman en inglés, ¿verdad? Esos que empiezan algo porque descubren, ahí hay potencial. Sí. Y esa es una iglesia que tiene para dar mucho. Entonces, cuando descubrí eso, dije yo, aquí vale la pena venir y sembrar esta semilla. Me emociona contribuir para el reino, porque al final, como dije hace un momento, no somos una secta, ¿verdad? Claro, compartimos. Claro. Es más, yo predico más en congregaciones que no son de la organización que dentro de la organización a la que pertenezco. Entonces, porque pues yo voy donde se valora lo que Dios nos ha dado, y también tomo de otros ministerios porque yo valoro donde encuentro verdad, donde encuentro que alguien está alineado y que puede inspirar, también lo hacemos. De hecho, mañana usted va a estar predicando acá. Traemos a un hermano anglosajón que es bueno para el evangelismo. Entonces, no somos una isla. Sí. Nos nutrimos mutuamente y al final eso es Multiply. Sí. Es nutrirnos como el cuerpo de Cristo que somos. No, y yo aplaudo la madurez suya también de compartir el púlpito. Claro, yo sé que usted pesa a los invitados, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que ni tan siquiera los pesan, simplemente cierran las puertas y no saben las oportunidades que se están perdiendo, ¿verdad? Porque hay gente que agrega, por ejemplo, usted. Yo lo invito y usted me le va a agregar a la congregación tremendas ideas y vivencias, ¿verdad? Ahora, en los minutos que nos quedan, a nivel de familia, como pastor, justo hoy hubo un taller sobre los hijos de pastores y cómo estos hijos de pastores, muchos se frustran, se deprimen, se van de la iglesia,
¿Cómo ha lidiado usted con eso, con su familia? Bueno, primero gracias al Señor y luego a Maritza, mi esposa. Desde muy chicas, mis 3 hijas fueron pastoreadas por ella. Les enseñó la fe, les enseñó a honrar a Dios. Las 3 sirven, de una u otra manera están sirviendo. Vivieron, estoy seguro, aunque ellas me han comentado pocas cosas, pero estoy seguro que como hijas de pastor vivieron las experiencias del estándar que los hermanos le establecen a los hijos de pastores. Más que alguna vez la sirvieron, pero pues es parte de todo el paquete. Y Maritza tuvo que ver mucho en cómo se navegaron esas aguas cuando en la adolescencia ellas vivieron su adolescencia. Hoy todas son adultas. Nos sentimos satisfechos realmente verlas a ellas manifestar. Bueno, 2 de ellas estuvieron hoy ministrando la alabanza. Ahí, sí. Otra estuvo en televisión haciendo esa tarea. Pero satisfechos, yo sé que todavía no se ha manifestado todo lo que ellas van a dar, lo que van a hacer en Dios, pero nos sentimos satisfechos. Yo me siento muy satisfecho. Este año, en el retiro de parejas que hacemos, por primera vez en 26 años yo voy a estar enseñando. Siempre tuve la idea que quería yo las jinetas, voy a decir, las credenciales antes de enseñarle a otro de cómo crear hijos, de cómo el matrimonio, con 31 años de matrimonio, gracias a Dios, con mis 3 hijas sirviendo al Señor, de repente ya puedo dar uno que otro consejo, ¿verdad? Pero sí. Satisfecho, pastor, y agradecido con Caris realmente, porque yo escuché el año pasado en Manos a la Obra, se llamó el evento, sí. Y Caris dio una ponencia magistral. Es un reflejo también del ministerio que usted tiene, y por eso es que tuve a bien que ella viniera y compartiera esto con los hijos de pastores, lo cual ya escuché el impacto que esto ha causado. Claro. Así que gracias también por venir y sembrar en esta tierra. Y quizá ya llegando casi al final, pastor, no fue fácil nuestro ministerio, fueron pequeños, ¿verdad? Y sabemos de que hay pastores que han dado su vida y los ministerios siguen siendo pequeños. A mí me duele eso, porque yo quisiera que ellos también se levantaran, ¿verdad? ¿Qué palabras le pudiera dejar usted a sus pastores que quizá vayan a ver este podcast y decirles que no se rindan? Sí, realmente el Señor trata un caso de estos, lo trata de una manera muy puntual. Cuando Juan envía a preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? El Señor consuela a Juan el Bautista de una manera magistral. Le dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, ninguno de los que predicamos el Evangelio estamos haciendo una tarea pequeña. En el cielo te ven diferente y ha valido la pena. Ese fue el mensaje, y este es el mensaje que yo tengo para cada pastor, esté luchando con pocos, con muchos. Ha valido la pena. Estés pasando ingratitudes de la gente, ha valido la pena. Ese fue el mensaje de Jesús para Juan. Ha valido la pena. Lo que tú dijiste allá cuando me bautizaste ha valido la pena. Tu sacrificio ha valido la pena. Y no importa, a veces no se miden números, porque Dios ve las cosas de otra manera. Hay una prosperidad espiritual que no vas a poder medir nunca, pero ha valido la pena. Eso es lo que yo le digo a todos. A veces el enemigo te quiere engañar pensando que no te dio resultado. Yo te puedo decir con seguridad que en el cielo, fíjese que cuando se van los mensajeros de Juan, el Señor se queda diciéndole a la multitud, ¿y ustedes qué salieron a ver? ¿A una vara mecida por el viento? ¿A un profeta? Juan es más que un profeta. Entonces, a veces uno no se ve como Dios lo ve, pero Dios dice, tú eres más, tú eres mucho más, eres más de lo que te imaginaste. En el cielo
eres más de lo que la gente piensa. La gente puede pensar que eres una vara mecida por el viento. Eres un don nadie. Pero el cielo ha dicho que eres más que un profeta. Así le dijo a Juan, y eso le digo a todos los pastores también. Sí, el caso de Pedro, ¿verdad? Que su nombre es Caña Frágil y le cambia el nombre y le pone piedra, ¿verdad? O sea, algo sólido. Ya para ir culminando, pastor, ¿dónde se ve Restauración Reseda en los próximos 5 años? Vamos a estar alcanzando las 10,000 personas que nos hemos propuesto, adultos. Queremos una escuela. Estamos soñando con muchas cosas muy valiosas para formar el pensamiento de los jóvenes, de los niños. Es una de mis preocupaciones más grandes aquí en la ciudad. Queremos también preparar a los jóvenes para que vayan y puedan afectar a toda la sociedad en sus diferentes capacidades, como médicos, con lo que Dios les haya dado. Uh-huh. Restauración Reseda, queremos que se convierta, y la visión es que se convierta en un hub donde se capacite a otros para llevar el evangelio, no solamente desde un púlpito, sino desde la carrera que escogieron, ahí, que manifiesten el reino de Dios. Si hubiera gente de Los Ángeles viendo este podcast, porque lo hacemos entero, después lo hacemos en pedacitos en las diferentes redes, y no tienen una iglesia donde congregarse, ¿a dónde está Restauración Reseda? 18419 Sherman Way, en Reseda, California, 91335. Tenemos 2 santuarios, así que los domingos, a partir del mes de abril, estamos hablando de 2 servicios. Realmente van a ser 4, simultáneamente 2 servicios a las 9 de la mañana y 2 a las 12:30. Y los miércoles y jueves a las 7:30 tendremos también 4 servicios, 2 el miércoles, 2 el jueves. Hay iglesias en diferentes puntos, en Los Ángeles, esquina de Hobart. Y tercera, ahí está también Iris LA, en Santa Ana también. Cuando van a myiris.com, ahí está la información de todo. Porque lo que ya son varias iglesias. Son varias iglesias también. Entonces, en la página web pueden encontrar en Facebook, en Iris Reseda, ahí pueden encontrar también toda la información de la conferencia que apenas está terminando también. Hay unas últimas palabras a los que nos siguen en estos canales. Aquí siempre van a encontrar contenido que edifica. Por donde ustedes lo vean, el tiempo que tengo de conocer al pastor Luis es como una navaja suiza. Háblele de salud y se va a asombrar todo lo que va a aprender. Es teología, prepárese porque se va a sorprender. Si es de negocios, también tienen su haber suficiente para entrenar comunidades enteras. Si es filantropía, le entramos también. Aquí usted se va a encontrar con un contenido holístico. No solo la fe, no solo es política, no, es todo el consejo de Dios para los que necesitan orientación. Gracias, Pastor Jorge. Gracias a cada uno de ustedes también por haber estado en sintonía. Y así como este podcast, espere muchos más personajes muy interesantes, como el caso de hoy que tuvimos al Pastor Jorge Peña desde la Iglesia Restauración Reseda. Dios me los bendiga y hasta el próximo podcast. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.